El primer caso se trata de un recién nacido prematuro de 36 semanas, adecuado a la edad gestacional, con un peso de nacimiento de 2.620 gramos, cuyos antecedentes maternos, una madre de 38 años, un embarazo controlado, multípara de 1, hipertensa en tratamiento con metildopa, una rotura de membranas de 8 horas y un líquido amniótico plano. No mucho antecedente así como relevante. Nace con un Apgar 8-9, nace en buenas condiciones, por parto normal, evoluciona asintomático inicialmente y se envía a la habitación. A las 6 horas evoluciona con quejido y requerimientos de oxígeno de 30%. Empezó con quejido, se llevó a nuestra sala como de transición, en donde vieron que el paciente estaba desaturando, le pusieron oxígeno y solicitaron la evaluación, donde el médico lo evalúa y solicita el traslado inmediato a la unidad de cuidados intensivos neonatales. La monitorización mostraba una frecuencia cardíaca de 185 por minuto, una frecuencia respiratoria de 60 por minuto, una presión arterial media 36 milímetros de mercurio, saturando 90% con 30% de oxígeno. Siguiente. Y así llega el paciente. No sé si la foto, ojalá que la vean bien, pero en verdad tiene un muy mal aspecto general. Se ve muy mal perfundido. Así es que, por supuesto, vemos a este paciente y junto con estabilizarlo, por supuesto, porque como también dijo la doctora Fraga ayer, no tenemos que retrasar lo que tenemos que hacer el paciente por hacer la eco. Así que junto con la estabilización, vamos a pedir evaluaciones, qué otros exámenes, además de lo clásico que vamos a solicitar, ciertos gases, tórax, etcétera, que pedirían para la valoración de este paciente. Siguiente. Estas son las alternativas, solo una radiografía tórax, una ecografía pulmonar, una ecocardiografía funcional, todas las anteriores. Por favor, contesten. Le vamos a dar unos minutos para que contesten. Muy bien, nos arrojaron las gracias por la participación. La gran mayoría contestó todas las anteriores, que nos parece la correcta. De hecho, ese día, aparte de la estabilización, solicitar los exámenes, fuimos rápidamente a buscar el ecógrafo con José Miguel para hacer la valoración del paciente. Siguiente. Esta es la ecografía pulmonar de este paciente. Puse una de un campo anterior, donde se ve la línea pleural, donde se ven las líneas A, un pulmón que es más o menos negro. Que corra de nuevo. Se fue la imagen. Sí. Algún botón apreté de más. Entonces, con esta imagen y según lo que vimos ayer en la charla de ecografía pulmonar, ¿qué diagnóstico probable podrían asumir? Elijan una alternativa. José Miguel, ¿quieres? Sí, efectivamente es una ecografía normal. Igual tuvo un poco heterogéneo la respuesta, pero sí, hay que pensar en todo. Pero en general, esta ecografía, lo que uno llamaría un normal, tiene un segundo. Patrón de líneas A, la pleura se ve delgada, hay un deslizamiento. Por lo menos este patrón en este sector del pulmón es una ecografía que nosotros llamaríamos un patrón normal. De la ecocardiografía funcional que pediríamos, ¿qué nos gustaría buscar? ¿El gasto cardíaco, TEI, TAPSE, de la vena cava, cómo está la volemia? ¿Qué le preguntarían al neonatólogo entrenado o eventualmente el cardiólogo si es que está por ahí dando vuelta? O ustedes mismos.
Perfecto. Ya, Todas las anteriores. Eso es lo que está fresquita la materia. sí. Eso necesitamos para hacer una valoración de un paciente con inestabilidad para determinar en el fondo el paciente porque está en shock. ¿Ya? Súper bien. Bueno, esta es la ecocardio del paciente. Se ve un corazón más bien hiperddinámico, como está su frecuencia cardíaca, ¿cierto? En la monitorización no invasiva. Eh, Siguiente. Se valoró, se puso Doppler color, se evaluó que el paciente contaba con una insuficiencia tricuspidia y al momento de medirla nos dio una presión estimada de la arteria pulmonar de 50 milímetros de mercurio. Siguiente. Al hacer el eje corto, viendo la relación de los ventrículos, vemos cómo el septum tiende a colapsar o aplastar el ventrículo izquierdo, como una predominancia del ventrículo derecho. Siguiente. El TAPSE nos dio un valor de 11, que para el paciente está dentro del límite de lo normal. Estos son valores son de corte según edad gestacional, ¿ya? Eso hay que buscar, hay tablas para eso, pero para este es un valor que está dentro de lo normal. Siguiente. Se le hizo el TEI, el índice de performance miocárdica, y nos dio un TEI de 0,36, que está dentro de un rango normal. Siguiente. Vimos la volemia, vimos la cava, y vemos que la cava no colapsa durante la inspiración, así que se ve una buena precarga, una buena volemia. Siguiente. Y que también lo habíamos visto en el 4 cámaras. Y medimos el gasto cardíaco, y el gasto cardíaco se encontraba bajo el límite de 150 en 120 ml por kilo minuto. Está disminuido. Viendo perfusión sistémica, ¿cierto? A través del gasto cardíaco. Y también vimos el Doppler de la arteria mesentérica superior, que también se encontraba alterado, que había ausencia en diástole del flujo en el territorio mesentérico. Siguiente. Entonces, ante esa ecocardiografía funcional, ¿qué alternativa diría usted que es lo aproximadamente o lo más probable que le esté ocurriendo a este paciente? Alternativa A, hipertensión pulmonar con función cardíaca normal. Alternativa B, disfunción cardíaca por precarga alterada. Alternativa C, disfunción cardíaca por contractibilidad alterada. Y la D, hipertensión pulmonar más disfunción cardíaca por poscarga alterada. Exacto, la alternativa D es la correcta. Efectivamente tenía signos de hipertensión pulmonar y además tenía la poscarga alterada donde lo reflejaba el gasto cardíaco disminuido y también el Doppler mesentérico. Así de esta forma, siguiente, ¿cierto? El diagnóstico más probable, y con esto, obviamente teniendo esto, podemos hacer la mejor elección del apoyo del tratamiento de este paciente, un tratamiento individualizado, como dijo Claudia, y elegir qué droga vasoactiva lo podemos ayudar. Siguiente. El segundo caso, un paciente de 26 semanas, femenino, de 730 gramos, un desprendimiento de placenta no inserta, paciente que llegó sin corticoides, un poco deprimido, APGAR 5.8, se ventila con presión positiva con ventilación no invasiva, locase de cordón, pH 7.28, la PCO 62, SOS -6, un bicarbonato 17, evolucionó con distrés respiratorio que se maneja en sala de parto, con CPAP, PIP de 6 y una FIO de 30%. Los primeros signos vitales que obtenemos en la unidad de neonatología son una frecuencia cardíaca 170, una PAM de 30, frecuencia respiratoria 78 y saturando ahí 90%. Y en la unidad de neonatología se solicita la radiografía de tórax y obviamente mientras esperamos, ya que es mucho más rápido la ecografía, hacemos una ecografía pulmonar trayendo el ecógrafo de la unidad. Este es el patrón ecográfico que vemos en todos los campos pulmonares, que se ve una pleura que está un poco engrosada, un pulmón que está completamente blanco, incluso bajo las costillas se aprecia blanco, es un pulmón homogéneamente blanco, en un paciente que es prematuro. Con esa imagen y lo que vimos ayer, ¿cuál sería su aproximación diagnóstica probable?
Ya, eso estaba fácil. Excelente, súper bien. Estuvieron atentos. Ya, ya, sencillo, bastante claro el diagnóstico ecográfico. No queda duda de que era una membrana hialina que vemos en estos pacientes prematuros. Bueno, avanza el distrito respiratorio, se realiza intubación endotraqueal, se pasa a la dosis surfactante, y claramente una radiografía compatible con lo que llamamos una membrana hialina, un pulmón disminuido con ese patrón de bilateral. En su evolución, fracción de oxígeno que va en aumento a las 7 horas de vida, se decide pasar la segunda dosis surfactante y, bueno, está el ecógrafo al lado, así que hagamos una nueva ecografía pulmonar. La pregunta es si la nueva ecografía pulmonar para decidir la segunda dosis de surfactante, si es útil o no. Ya, bien peleado acá. Sí. Ya, la verdad de que lo que hay descrito ahora hasta en la actualidad en la literatura es que la segunda dosis de surfactante la verdad que no está muy bien comandada por la ecografía pulmonar. Hay estudios que están descritos que la verdad que no hay un gran cambio en el patrón ecográfico entre uno y otro. Sí hay algunos scores que plantean que la primera ecografía, si tiene un score muy alto, probablemente vaya a la segunda dosis de surfactante, pero porque da una gravedad mucho más mayor de la membrana de línea que estamos sondeando en los primeros momentos. ¿Ya? Así que por ahora no hay nada claro y es probablemente la sugerencia de no usar la ecografía pulmonar como para administrar la segunda dosis de surfactante. Sabemos que la ecografía pulmonar está en pleno auge y puede ser que aparezcan otros scores o otros signos que están apareciendo en la ecografía, ya que incluso muchos signos que estaban descritos que creían que tenían sensibilidad, especificidad de 100%, se han dado vuelta y con otros estudios han salido otros signos que son mucho más específicos que esto. Así que por ahora no sería como una indicación guiar la segunda dosis surfactante con la ecografía pulmonar. Y antes de la segunda dosis de surfactante se realiza obviamente un ecocardio. Como es de costumbre en nuestro servicio, siempre hay que chequear todos los sistemas. Sí, recalcar que antes de pasar la segunda dosis siempre realizamos una ecocardiografía previamente. Y esto es lo que se hizo con este paciente. Bueno, nuestros residentes también, al igual que el Hospital Luis Tirné, tienen formación también de ecocardio funcional. Y también tenemos cardiólogo de llamado. Vemos la presencia de este ductus, como vemos está en la ventana ductal, donde vemos que conecta, ¿cierto?, la aorta descendente con la arteria pulmonar, y vemos el ducto ahí, que aquí no sabemos exactamente, se ve como una mezcla de colores, lo vemos, ponemos el Doppler y vemos que se ve este patrón bidireccional. Al medirlo medía 2 milímetros, un ducto generoso, pero un patrón bidireccional. Siguiente. Queríamos ver un patrón bidireccional, de todas maneras igual se hizo la medición de la relación de la aurícula izquierda con la aorta, que sale un valor de 1, que es normal. La arteria pulmonar izquierda, el Doppler, eh, la velocidad de la arteria pulmonar izquierda, que nos dio 0,12 milisegundos, que se hace al fin del diástole, se hace como a esa altura la medición, y es un valor normal, el valor de corte es de 0,2 metros por segundo. Siguiente. Hicimos el Doppler mesentérico, que nos dio un patrón en sístole y en diástole con un diástole que es anterógrado. ¿Ya? Y hay presencia de diástole. Y el flujo en la aorta descendente, al colocar el Doppler pulsado, vemos que también existe en sístole y en diástole presencia de flujo anterógrado. O sea, no hay ausencia de flujo ni flujo retrógrado. Siguiente. Así que tenemos este ducto con estas características. ¿Ustedes lo tratarían o no? ¿O lo considerarían significativo hemodinámicamente, sí o no? Sí, la gran mayoría contestó correctamente, no, porque
Si bien es un ducto de 2 milímetros, tiene un patrón bidireccional, puede ser un ducto transicional, eh, que todavía no, la resistencia vascular pulmonar está aumentada, que también puede estar incluso más aumentada por el tema de estar con, el problema que tiene el paciente es la enfermedad membrana hialina. Así es que la verdad que nosotros tampoco lo trataríamos, sino que sí le haríamos un seguimiento, ¿ya? Por el tamaño cercano. Siguiente. Y por eso la importancia del seguimiento ecográfico. O sea, este ducto se observó, pero se desconfió de él. Así que se le hizo un seguimiento cercano, eh, que fue aproximadamente como a las 10, 12 horas más o menos, posteriormente a esto, y se vio que el ducto seguía de un tamaño considerable, 2,2 milímetros, que ustedes dicen la diferencia en tamaño, 2 milímetros no es mayormente, porque esos 2 milímetros eh, es prácticamente el mismo tamaño, que se ve ahí en su extensión. Vemos el patrón ductal, que es casi por completo este patrón creciente izquierda-derecha, que ya le queda muy poquita resistencia vascular pulmonar, pero ya está prácticamente izquierda-derecha. Siguiente. Se ve la relación de la aurícula izquierda aorta, que ya en la imagen 2D se ve la aurícula izquierda. ¿La puedes mostrar, José Miguel? Porque tú que no, al revés, en 2D, eso. La aurícula se ve más grande que la aorta, se ve más dilatada. Siguiente. Al hacer la medición más objetiva, en modo M, también da una relación de 1,5. Siguiente. Y al hacer el Doppler de la arteria pulmonar izquierda, se midió al fin del diástole la velocidad, y esto dio en 0,28 metros por segundo. Ese es el punto donde se mide, ¿ya? Vemos este patrón, como les decía yo, como chascón, pero esto es subjetivo. Algunos miden como a nivel como del PIC, como medio, y dan otros valores de corte que son de 0,4 metros por segundo a 0,5 algunos, pero creo que es mucho más sencillo y más reproducible medirlo al fin del diástole, y esos son otros valores de corte, y el valor de corte es 0,2. Y en este paciente nos dio 0,28 metros por segundo. Siguiente. Así que fue efectivo la segunda dosis surfactante porque disminuyó la resistencia vascular pulmonar. Medimos el gasto cardíaco, que también es otro de los índices que podemos hacer para la evaluación del ducto, y vemos el gasto cardíaco nos dio aumentado en 310 ml por kilo minuto. Siguiente. Y en el Doppler mesentérico, que también, como les decía, nosotros usamos bastante junto con el de la arteria cerebral media, vemos que al fin del diástole hay ausencia de flujo. O sea, un flujo que ya se está alterando. Siguiente. Entonces, ¿tiene repercusión hemodinámica este ducto, sí o no? Bueno, como les decía, estos son los índices que se mide a este paciente. Esto ya varía un poco de unidad a unidad cuál considero significativo. Para nosotros estos son los índices que tienen mejor valoración según el seguimiento y según la literatura disponible y la experiencia que disponemos al respecto, que viendo si vamos a la tabla y vemos cada uno de ellos. Siguiente, José Miguel. En este caso vemos que un ducto que es mayor de 1,5, que es de izquierda a derecha, que tiene este patrón creciente, que hay sobrecirculación pulmonar, dado por la arteria pulmonar, la velocidad de la arteria pulmonar izquierda, la relación de la aurícula izquierda aorta y dilatación de la aurícula, el gasto cardíaco está aumentado, y el Doppler de la arteria mesentérica superior hay ausencia al fin del diástole de flujo. Siguiente. Entonces, creo que les di la respuesta, pero ¿es significativo hemodinámicamente este ducto, sí o no? Adelante. Bueno, a lo mejor no se dieron cuenta. Muy bien, excelente. Sí. Muy bien, es un ducto que es significativo. Siguiente. Ahora, si tratamos este ducto o no lo tratamos, eso ya lo pueden discutir en sus unidades porque no hay consenso al respecto. Nosotros sí lo tratamos. En este caso, viendo el contexto, el caso, como les decía, el peso de nacimiento, todos los antecedentes,
evaluamos el NIR cerebral, el NIR renal, etcétera, y decidimos si tratarlo. Siguiente. El tercer caso lo va a presentar un paciente que tiene 3 días de vida, 38 semanas, que fue adecuado a la gestacional, que tenía un diagnóstico antenatal de una atresia intestinal. El segundo día postoperado, estando aún en régimen cero, hemodinámicamente estable, sin apoyo ventilatorio, obviamente con su interrupción parenteral por catéter, por estar postoperado. Presenta suavemente una descompensación, mal perfundido, pálido, hipotenso, cianótico, un paciente que se ve mal, con signos vitales, una frecuencia cardíaca 187, respiratoria 65, una PAM que estaba baja en 28 y saturando 85%. Rápidamente nos llaman, llegan los dos residentes, se realiza reanimación, intubación y obviamente pedimos el ecógrafo para chequear al paciente. Y lo que es una pregunta abierta, posibilidad de diagnóstico en este paciente. Ya. Eso es lo que Muy bien, esperábamos, eso es lo que esperamos. esperamos, tener una respuesta bastante dividida, por eso a propósito no quisimos ponerlas todas las anteriores porque todas son correctas. La verdad que cualquier paciente que entra en shock hay que evaluarlo completo y ver cuál es la posibilidad diagnóstica. Y con eso nos puede ayudar el ecógrafo. En este caso particular fue un shock cardiogénico. Lo que ocurrió fue un taponamiento cardíaco y gracias a la ecografía pudimos llegar a un diagnóstico preciso y oportuno, guiado por la ecografía y no estar pintando pulmón, pintando corazón o buscando la otra alternativa diagnóstica, sino que sondeando uno rápidamente puede llegar al diagnóstico. Lo que quería mostrar a continuación es, en adultos y en pediátricos hay distintos protocolos para atender un paciente en shock, el ECOFAS, el TRUDE, que es de intubación, y hay otros protocolos que son netamente de urgencia, adultos, a veces algunos pediátricos, pero desde el 2018 se creó uno que es el SAFE, que es este equipo de, italiano, que la verdad que han publicado harto, que sin ser tan extenso, un paciente que entra en shock, uno evalúa la función miocárdica, probablemente 2D, si es que detecta que no va bien, habitualmente uno pide un ecocardio formal por cardiólogo o por un neonatólogo entrenado, a la que esté disponible, y obviamente hay que descarta también una cardiopatía congénita. Si es que se descarta o se confirma el taponamiento, obviamente va para la aspiración, si es que se confirma, y si está negativo, uno va a examinar el pulmón, ¿ya? O sea, están bien guiados porque cualquier diagnóstico podría ser posible. Si es que hay deslizamiento, habitualmente uno puede ir al tema de que sea un derrame, que hay que funcionar porque está descompensando al paciente, y si es que no hay deslizamiento, uno puede ir por la beta de un neumotórax, atención, que puede ser la otra causa de descompensación. ¿Ya? Así que la verdad que todas las posibilidades están correctas. Este paciente particular fue un taponamiento cardíaco, pero lo que queremos reflejar es que en este caso la reanimación fue oportuna y ya por ecografía, caso real, el paciente se entregó al fin del turno de la guardia, extubado, en buenas condiciones, sin tener una gran repercusión por el evento que habían hecho. ¿Ya? Tuvo un menor tiempo de reanimación, tratamiento específico, resultado favorable. ¿Ya? No se dejaron antibióticos, se guió dirigidamente por lo que se veía en la ecografía. ¿Ya? Entonces, lo que les menciono es que pierden el miedo al ecógrafo, el ecógrafo está disponible en la mayoría de las unidades, tiene que estar prendido porque se demora en prender, cada vez que son más complejos los sistemas, a veces se demoran más en encender, y conecten el ecógrafo y que esté disponible, que esté integrado dentro de la reanimación. Incluso hay estudios de hacer reanimación y medir la frecuencia cardíaca poniendo solo el transductor 2-3 segundos y es mucho más objetivo cuando uno revisa la imagen mientras se siguen las compresiones y las ventilaciones, es mucho más objetivo mirar esa imagen en el ecógrafo y ver cómo está la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Quería agregar algo, José Miguel, al respecto, que es bueno cuando, ¿cierto? En la unidad es bueno tener como designado las personas, el team de reanimación, y dentro de ese team hay que tener a la persona que está encargada de la monitorización, ¿ya? Y eso incluye la ecografía, ¿ya? Así que para que en el fondo en las reanimaciones siempre hay alguien que tiene que llevar el ecógrafo, ¿ya?
Ya, el otro caso, un paciente de 32 semanas, lo vemos habitualmente todos los días, femenino, 5 de materno, peso 1,450 kg, distrés respiratorio en sala de parto, se intuba y solicitamos la radiografía. Hasta ahora nada fuera de lo común con un paciente. Pero nos encontramos con esta radiografía. Pulmón velado, un poquito monointubado, pero llevamos el ecógrafo. Lo sondeamos, miramos, es el campo pulmonar izquierdo, miramos un poco más abajo, son las asas intestinales. También echamos un vistazo al corazón. En el cual se ve un TAPSE normal, una cava normal, no hay presencia de ductus. Siguiente. Un TI normal, un gasto cardíaco también normal, todo normal, excepto porque también con el transductor ecográfico podemos ver las pleuras, que es una de las imágenes que buscamos en subcostal para ver la relación de los grandes vasos, y se ve ese halo negro que rodea en un lado el hígado y el otro lado en el fondo cerca del vaso, y se ve ese halo negro que lo puedes mostrar, José Miguel, que en el fondo se ve compatible con derrame pericárdico. O sea, perdón, derrame pleural. Siguiente. Aquí está un poco más claro, pero ¿cuál sería la aproximación diagnóstica? Muy bien. Ya, Excelente. habías dado la respuesta. Uno con la pura radiografía a veces, o sea, ¿quién no le ha pasado? Que ve la radiografía y dice, ¿y esto es una telestasia masiva o es un neumotórax? O Sí, sea, perdón, un derrame. Y sí. con la eco se Más puede aún ver que este fácil, paciente, muy sí, sencillo de más, ver. más aún que este paciente estaba un poquito monointubado. Ujú. Bueno, efectivamente el diagnóstico definitivo fue un derrame pleural y finalmente este paciente tenía un quilotórax y un hidros. Por eso, sondeando un poco más abajo, las asas intestinales estaban flotando que producto de la citis.